Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Caro. Todo muy Qué bien. Gracias por bueno. la invitación de poder estar contigo hoy día. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo primero quiero contarle a la audiencia, a quienes nos van a escuchar por el podcast, ya que nos están viendo también en mi canal y en Instagram, um, que esta conversación yo la estaba esperando hace mucho tiempo, tenerla con alguien que realmente tuviese una especialidad en todo esto. Ya te voy a presentar, quiero hacer esta introducción porque para mí es importante, porque es un tema que no es un tema fácil, es un tema que nos habla de mucha vulnerabilidad, que nos habla de un aspecto del ser humano, siento yo, que astrológicamente diríamos que es un aspecto muy plutoniano, ¿ya? De casa 8. ¿Qué significa esto? Un aspecto donde aparecen nuestras sombras, donde aparece, eh, yo creo que es la parte más instintiva, más animal que puede existir, viéndolo a un punto bien polar, ya, súper polar, en el ser humano. Y me refiero a que yo quería tocar hoy día el tema de los abusos sexuales y el trauma. Eh, y lo quiero tocar con alguien que tiene esta especialidad, que es mi querido doctor Cristian Thomas, que él es mi doctor de cabecera, él es médico y es ginecólogo, es sexólogo y es creador de una escuela, ¿sí? Y ahí yo le voy a dar la palabra para que tú me cuentes un poquito toda tu experiencia y toda tu formación. Sí, bueno, muchas gracias, Caro, por la invitación nuevamente y por la posibilidad de conversar estos temas que son tan profundos, delicados, sensibles y que mal tocan a tanta gente, tantas Mm. mujeres y hoy día, sorprendentemente, a tantos hombres también. Eh, el tema de los abusos y el tema de los traumas. Sí, bueno, yo llevo más de 40 años de profesión de médico y he hecho un largo recorrido por distintas áreas. Fundamentalmente me formé como ginecólogo obstetra. Hace un tiempo dejé la obstetricia y me dedico fundamentalmente a la ginecología, pero desde hace unos veintitantos años entré al área de la terapia propiamente tal. Me formé como psicoanalista. Me he formado en distintas disciplinas, en hipnosis clínica, en psicodrama, he estudiado la teoría junguiana eh, y formé una escuela, como tú dices, que es un instituto, el Centro de Estudio de la Sexualidad de Chile, donde impartimos diplomado, formación, atendemos pacientes, formamos profesionales, trabajamos en educación en escuelas, colegios, en organizaciones, en grupos. Así que tengo un largo recorrido y encantado de estar hoy día aquí conversando contigo. No, gracias a ti, porque, o sea, la experiencia yo la sé porque me he atendido contigo, veo todo el camino que has recorrido y lo siento en cada conversación, cada vez que yo voy a verte. Y hace Ujú. muy poquito yo vi un live que tú hiciste con una persona, con un chico, una chica, no recuerdo, pero que a mí me llamó mucho la atención. Y yo estaba esperando un momento así para poder como decir, con Chris es con quien tengo que hacer este live. Eh, y abordar este tema que es tan fuerte, es súper doloroso, ¿ya? Y yo te lo digo desde un punto de vista súper personal. Bueno, yo de alguna forma igual cuento siempre desde mi experiencia. Creo que la experiencia hace que uno sea como, llegue de forma más clara y con el corazón más abierto a los otros. Entonces yo siempre hablo de mi experiencia y yo efectivamente el tema de los abusos, especialmente desde los abusos desde la sexualidad, los abusos sexuales los tengo bastante, un poco digo, sellado en mi piel porque yo fui abusada cuando era chica, cuando era pequeña. Entonces, es por eso que me llama tanto la atención y es por eso que me pasan dos cosas. Primero, decir que yo como astróloga me llama la atención de que este aspecto se puede ver en una carta natal, literalmente, ¿ya? Que eso es algo súper potente y que tiene ciertas características, que se aloja en cierta casa y que esa casa es una casa
que nos muestra lo que decía al inicio, como lo más bajo, yo encuentro, del ser humano en cuanto a ese accionar muy animal, ¿sí? Muy como, es como un accionar que para un niño o para una niña no se lo espera. Y yo siempre he dicho algo que a mí una vez lo dije en una terapia que me hicieron a mí. Yo no, yo no quería, o sea, yo nunca, en el fondo no quería que esto me pasara, no. Y hay ciertas formas mías después ya de adulta, de formas de relacionarme, de formas de conectarme vincularmente con un otro, que yo veo que vienen de este trauma. Eh, Gracias a los años, digamos, yo he logrado verlo, he logrado transformarlo. De hecho, yo ahora estoy escribiendo un libro que digo que se llama Transformando el dolor en arte, porque creo que de alguna forma he logrado darle una vuelta, pero a pesar de eso, ese dolor y ese trauma y ese aspecto sigue siempre viviendo profundamente de alguna manera en mí. Y aquí, astrológicamente, yo podría darle el paso a que ese dolor, que es para mí es el dolor quironiano, que yo tengo Quirón en 8, que es literal, muy literal mi carta, eh, habla también del mayor don como que se puede experimentar, porque yo a partir de este dolor, de alguna forma, he logrado conectarme con mujeres, he logrado trabajar mi sexualidad, he logrado trabajar esa sensación de abuso, de poder, con otra mirada, ¿sí? Y abrirme ese espacio y a conectarme con personas que están viviendo de alguna forma lo mismo. Entonces, Doc, me gustaría comenzar hablando contigo eh, de qué forma tú abordas los casos cuando ves personas, ves mujeres u hombres que vienen con una herida tan profunda como la de un abuso sexual. Bueno, lo primero es agradecer y se empieza a asumir. Lo que sí es cierto es que cuando se rompe el jarrón, luego lo que hay que hacer en la vida es cicatrizar y poder de alguna manera pegar esos trozos que se rompieron, pero las cicatrices van a estar. Esto lo digo porque muchas veces la gente tiene la fantasía de que con un tratamiento se me va a olvidar, no me voy a recordar más de lo que pasó. Lo que la herida da a partir de esa herida. Uh -huh. Debo decir que todos tenemos una herida. Los Sí, seres humanos nos caracterizamos por eso, por tener una herida. Probablemente en parte de eso es la metáfora de del Quirón. paraíso y Ah, de Quirón, pero la del paraíso, cuando Adán y Eva, que vivían en una completud perfecta, ¿cierto? Con la paraíso, y entonces pagan un precio. Y uh el -huh. precio nuestro de los humanos es tener una herida, un pecado, ¿ya? Lo que pasa que obviamente la iglesia ha tomado el pecado como relacionado con los genitales, el sexo, y eso no es cierto. La verdad es que todos tenemos una herida. En otras palabras, todos tenemos traumas, Así, todos. sí. O sea, Todos tenemos dolores, todos sí. tenemos dolores, ¿te fijas? Pero es fundamental la matriz, es decir, es fundamental el ambiente maternal. Con maternal me estoy refiriendo al ambiente de cuidado Uh en el -huh. cual crece un niño y una niña. Porque cuando el dolor que un niño o una niña inevitablemente va a tener en la vida, esperemos que no sea un abuso, pero dolores vamos a tener. Uh -huh. Cuando la matriz no da cuenta de eso y no es capaz de cumplir su función, que es la de amortiguar ese dolor, contener esa experiencia que está teniendo un niño o una niña, se produce el trauma. Perfecto. Entonces, es fundamental que cuando uno va a trabajar con pacientes que han
sufrido un trauma, uno actúe maternalmente como el ambiente que no tuvo. Es Perfecto. decir, sea capaz de entender, comprender, contener, no cuestionar, No no juzgar. juzgar, no interpretar, sino que solamente sostener la experiencia que está teniendo ese hombre o esa mujer, o ese niño y esa niña, sostener esa experiencia y ayudar a que la persona pueda expresar y resignificar la experiencia que tuvo, pero no a través del juicio. Encuentro increíble porque tú justo ahora acabas de decir una palabra perfecta y entiendo perfecto el tema de, en el fondo, como esa sensación de contención que fue lo que esa persona probablemente no tuvo. Y efectivamente es cuando se produce el trauma, porque ayer justamente hablaba de eso y decía, ¿qué pasa cuando hay un abuso? El niño interior, o sea, el niño pequeño, ¿sí? Y nuestro niño interior después ya de grande, dice y se pregunta, ¿dónde estabas, mamá? ¿O dónde estabas, papá? Que no me protegiste. ¿Sí? Claro. Y es por eso que está esta reminiscencia constante. Ahora, el punto de que tú dijiste, el resignificar el dolor. Sí. El resignificar el dolor, y yo desde el punto astrológico te lo muestro desde Quirón. Eso es Quirón, ¿no? Yo resignifico mi dolor y ahí es cuando aparece ya sea mi don o aparece esta transformación del dolor, de alguna manera. Y mire que tú dijiste algo súper bonito, porque dijiste que digamos, la herida, todos tenemos una herida, astrológicamente, la herida en la astrología es Quirón y todos tenemos un Quirón en algún aspecto de nuestra vida. Y lo que dice la astrología, que todos los seres humanos tenemos una herida, ¿sí? Una herida quironiana en común. ¿Cuál es esa? Y mira, lo asocio con la fuente. Cuando encarnamos, o sea, más que cuando encarnamos, cuando salimos del canal del parto. Porque antes estamos absolutamente conectados con la fuente, estamos disueltos, no sabemos de polaridades, no sabemos de frío, no sabemos de miedo, no sabemos de hambre. Cuando estamos en la fuente de mamá, en el vientre de mamá, en el líquido amniótico, estamos alimentados por el cordón umbilical, tampoco sabemos de frío ni de dualidad. Pero basta con que salgamos por el canal del parto cuando nos conectamos y plutonianamente pegamos el grito para que nos vengan a ver, a socorrer de alguna manera, a contener, ¿sí? Y es ahí cuando se dice que la primera herida quironiana de todos los seres humanos. Entonces justamente coincide con esta sensación de que lo que necesita la persona, lo que necesita el bebé recién nacido, es que lo acunen, es que lo contengan, de acuerdo a esta herida quironiana del haber nacido y conectar con la dualidad. Y cuando tú me dices, Caro, efectivamente, el trauma se produce cuando esta herida no fue contenida, cuando estamos frente a terapia, lo más importante efectivamente es contener sin juzgar, como tú dices, y sin cuestionar, sino que simplemente ver al otro y tomar su dolor de alguna manera, Y, compartiéndolo. y sujetarlo. Lo que Ajá, hace en el momento de nacer el bebé, lo que hace el obstetra, lo que hace la matrona, es sujetar al bebé. tal El cual. obstetra o la matrona no sacan al bebé, lo Uh -huh. sujetan. Y es justamente esa sujeción la que lo va a transformar en sujeto, en la Perfecto. medida que puede ir pasando desde la existencia al ser. Porque lo que ocurre es que cuando el bebé nace y en los primeros días, en los primeros meses, el bebé existe. Uh El -huh. bebé late, el bebé respira, el bebé tiene ciertas funciones corporales, pero hay que llevar esa existencia al ser. Uh Tiene que -huh. pasar de la existencia al ser. Y cuando eres ser, te transformas en sujeto. Y la función maternal, que no es la función de la mamá, es la función maternal, el ambiente Sí. maternal, mamá, papá, familia, abuelo, sociedad, es ayudarle a un bebé que nace a que se transforme en sujeto, pase de la existencia al ser. Y para que eso ocurra, tiene que ser visto y tiene que ser entendido en su herida. Y tal como tú dices, la herida que todos llevamos en el momento que nos cortan el cordón es que estamos solos en el mundo.
tal cual. Y Así es. todo lo que armamos después, familia, familia ampliada, amigos, grupos, instituciones, son ilusiones. Mm. Ilusiones que nos ayudan a sostener la herida de que estamos solos. Y sostener esa herida es fundamental, porque cuando tú eres capaz de sostener que estás solo, puedes estar con otro y compartirte. Porque si tú no aceptas que estás solo, siempre vas a estar usando al otro para Perfecto. poder amortiguar tu herida El dolor. de la soledad. Exactamente. Totalmente. Y es perfecto, Doc, porque tú lo ves tú no eres astrólogo, digamos, pero es como si me estuviese hablando astrología, porque efectivamente, ¿cuál es el dolor quironiano? El sentirse abandonado, rechazado o, digamos, distinto, porque siento que no Solo, calzo. solo. Y claro, el común es soledad, eso es. Exactamente. Recordémosle a los auditores quién era Quirón, para que Ajá, sí. probablemente mucha gente lo ubica, pero otros no. Quirón tiene una historia que es de alguna manera terrible y maravillosa, porque Ujú, es hijo de Cronos y sí, es hijo de Filines, ¿cierto? así es. Y hay todo un juego ahí muy interesante de cómo Cronos cuando llega a la Tierra, ¿cierto? Va a buscar a Zeus y se encuentra con esta, Ninfa, con esta ninfa, claro, y que era una oceanide, en verdad, ¿ya? Y entonces hay como todo un juego de coqueteo y finalmente ella se transforma en yegua y él se transforma en un caballo, caballo. en un potro salvaje, y entonces la monta y queda entonces preñada, queda gestando a esta criatura. Ujú. Y cuando nace esta criatura después de un parto muy doloroso, la madre eh, Lo se da recuerdo. cuenta entonces que efectivamente es mitad humano, tiene el torso, los brazos, el rostro, la cabeza humana, pero del torso hacia abajo, la parte posterior es un caballo, Centauro. es Claro, un centauro, sí. exacto. Y entonces ella horrorizada lo abandona, La lo primera línea deja, quironiana, tal cual. exactamente, lo deja solo, lo Ujú. abandona. Y entonces ella, llena de horror, de asco, de culpa por haberse metido con Cronos, qué sé yo, le pide a Zeus que no quiere estar allí, porque tampoco puede soportar el dolor de haber abandonado a su hijo y quiere que la transforme en un árbol. Y Ujú. entonces Zeus la transforma en un tilo. Y es un tilo que va a velar la entrada de la cueva donde va a vivir Quirón. Es Tal muy cual. interesante eso, ¿ya? Sí. Y de hecho, en mucha cultura, por ejemplo en la chilena, se pone a la entrada de una casa un tilo, De ¿ya? protección. De protección, Tal exactamente. cual. Bueno, y ahí crece nuestro querido centauro, cuidado por Apolo y por Atenea, Ujú. que son quienes lo adoptan y Lo entonces acogen. lo acogen, lo sostienen y le permiten entonces crecer siendo y se transforma en un maravilloso maestro con sus manos, porque De las todas palabras las artes. exactamente. Y ese es el nombre Quirón, ¿cierto? El que es hábil con las manos. Y de ahí Ujú. viene entonces la habilidad del médico, la habilidad del artesano, ¿ya? Sí. De ahí viene la palabra quiro, Quiromancia. Sí, quiromancia, sí. exactamente, que son todas derivadas de Quirón. Entonces, lo interesante aquí, Caro, es que los griegos en esa sabiduría maravillosa y los pueblos anteriores a los griegos con la mitología, sabían que los seres humanos tenemos experiencias que a veces son difíciles de narrar. Ujú. Y por eso que los mitos son narraciones que hablan de las experiencias humanas. Mm. No hablan de que había un centauro y qué sé yo, sino que hablan de que de repente tenemos experiencias instintivas, como la que tú dijiste, hay algo instintivo, hay algo en los impulsos que Sí. entran en la vida de una niña, que son justamente los impulsos centáuricos. Los centauros son muy agresivos, los centauros son muy impulsivos, Ajá. Salvo Quirón, que era calmado, mesurado,
era tremendamente educado porque fue creado Por justamente Apolo. por Apolo, entonces aprendió a controlar sus impulsos y eso le permitió transformarse en un verdadero maestro del Un arte sanador. de sanar. Exactamente. Y ahí hay entonces una experiencia. Un sanador no puede ser impulsivo. Un Ujú. sanador tiene que tener una cierta templanza, Tal una cual. mesura, ¿cierto? Tiene que tener una fronesis, tiene que tener esa capacidad de no actuar a la primera, sino que ser capaz de sostener la experiencia del otro, que es fundamental. Así que Quirón entonces nos habla de una experiencia que todos tenemos, y que era la que estábamos diciendo. Nacemos, y al igual que le pasó a Quirón que se sintió abandonado, todos de alguna manera tenemos esa experiencia de estar abandonados Así y es. podemos sanarla o no. Y mira, yo te voy a decir algo, porque hay un detalle de Quirón que a lo mejor tú no sabes y que a nivel astrológico a mí se me hizo el clic hace muy poco. Siendo mitad centauro, resulta que el centauro también se asocia a Sagitario. ¿Ya Correcto. Sagitario? Ok, a la constelación de Sagitario. Y resulta que Sagitario nos habla de encontrarle, con Júpiter, de encontrarle el sentido a nuestra vida. Y es muy lindo poder asociar que el hecho de que Quirón sea mitad hombre y mitad centauro es que efectivamente también tiene todo este dolor producido por esta herida, en el fondo lo que hace cuando tú profundizas, cuando tú la transformas, cuando tú la coges y la tomas, ¿sí? Y la haces consciente de alguna manera, que va a vivir siempre el dolor, porque eso es algo natural, pero me refiero que esa es la, digamos, la marca, ¿no? Correcto. Pero es cuando tú la ves y la tomas, le encuentras el sentido a tu vida. Eso es muy bonito, porque eso es muy de Sagitario, le encontré un nuevo sentido a mi vida. Y para Absolutamente. mí, a nivel astrológico, para mí Quirón es el punto más evolutivo del alma. Yo siempre lo digo, esto es mi percepción, porque siento que cuando uno logra ver y logra sanar, entre paréntesis, ¿no? Tomando esta herida quironiana, acunándola uno mismo, también lógicamente con herramientas externas, pero cuando uno ya la hace consciente en uno, aparece este don, le encuentras el sentido a tu vida, eh, y ahí aparece el mayor acto de amor, porque cuando, lo que te decía antes, yo trabajo con muchas mujeres, Doc, que tienen muchos temas de autoestima, de valor propio, que son generados también por haberse sentido abusadas de una u otra forma. Y cuando yo trabajo con ellas, yo me doy cuenta que al haberle yo encontrado este sentido de este dolor a mi vida, yo puedo llegar y puedo entender el dolor de esas personas profundamente porque yo también lo sentí. Entonces Correcto. sé, realmente uno logra ver al otro y desde ahí lo acoge. Y aquí aparece esta conexión profunda de amor, siento. Entonces esa es una súper bonita reflexión de acuerdo Correcto. al sentido que nos puede dar tener una herida tan profunda. Pero Doc, y yéndonos una vez más al tema de los abusos, por ejemplo, sexuales, que es como lo que yo quería profundizar contigo. Eh, ¿Cómo tú podrías, qué nos podrías contar de acuerdo a lo que tú ves plasmado en cada persona que llega? ¿Cómo tú abordas? Ya dijimos que con mucha contención, pero ¿cómo abordas esta herida para que la persona comience a hacer un insight, comience a trabajarse, comience a verla y comience a sanar? Bueno, lo primero es decir que en nuestra realidad chilena, sé Ujú, que va a haber gente de otros países y cada país tendrá su realidad. Chile tenemos un drama que es tremendamente fuerte. Hay cifras de la UNICEF que nos dicen que más o menos alrededor del 80% de los niños en Chile ha sido abusado, niños y ujú, niñas, tanto psicológicamente como físicamente, como sí. sexualmente. Por lo tanto, es una realidad brutal. Mm, Y eso probablemente nos hace entender los niveles de violencia que tenemos en nuestro país y que probablemente hay en muchos países de Latinoamérica también. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que un trauma, una herida eh, tan violenta como es un abuso sexual,
es algo que si no logras trabajar, hacer consciente, integrar a tu vida, puede transformarse en la parte de abajo del centauro. O sea, simplemente en impulsos animales y transformarse en mucha violencia, en mucha ira, como son en general los centauros. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una metáfora que también está implícita. ¿Cuánto es el abuso sexual en Chile? Enorme, enorme. Se dice que en general alrededor de 1 a 2 de cada 4 niñas ha sido abusada. Mm. Por lo tanto, es muy alto. Y alrededor de 1 de cada 5 niños ha sido abusado sexualmente. Por lo tanto, son cifras que son realmente impactantes. Tenemos afortunadamente lo que llamamos nuestra mente. La mente siempre nos va a proteger. Las experiencias que se sufren a muy temprana edad, la mente hace todo lo posible por sacarlas y no integrarlas, porque si no harían pedazo la experiencia mental. Sí. Y eso es lo que llamamos entonces una disociación. O sea, estas experiencias muchas veces quedan disociadas. Pero en la medida que esa niña va creciendo, la mente también se va desarrollando y va teniendo más recursos, llega un momento en que esto empieza a hacer ciertos cortocircuitos que de una u otra manera le hacen ver a la persona que hay algo que no está integrado a la totalidad. Ujú. Por ejemplo, infecciones urinarias repetidas. Por ejemplo, cistitis repetidas. Por ejemplo, cierto dolor para tener sexo cuando ya se entra en la etapa sexual. Por ejemplo, cierta dificultad en conectarse con la pareja. Por ejemplo, cierta dificultad en conectarse con el placer propio, el disfrute, el orgasmo, el deseo. Es decir, hay un sinnúmero de síntomas que te pueden estar hablando y advirtiéndole a la persona, todo está bien, pero hay algo que ocurrió en tu historia que no ha podido ser integrado todavía. En Ajá. otras mujeres, esto aparece de pronto a una cierta edad en los sueños. En los sueños empiezan a aparecer escenas, empiezan a aparecer como momentos, a veces muy literales, muy concretos, ¿ya? Tanto así que a veces llegan pacientes y me dicen, Cristian, tuve la experiencia que no sé si fue sueño ¿Verdad? o verdad lo que me pasaba en ese Claro. momento. Y estoy tan confundida porque vi a tal persona que se me acercaba, me tocaba, pero no sé si lo estaba soñando o no. Mm. En ese momento la mente le dice, ok, estamos listas para empezar a abordar esto, porque esto es algo que tienes que integrarlo a tu totalidad, porque si no se enquista, se tumoriza, se transforma en un tumor. Tal cual. Cris, te puedo decir algo, porque viéndolo de mi experiencia, a mí me pasó que yo vine a darme cuenta de esto hace recién unos 12 años atrás. Y yo Correcto, ahora entiendo que yo en ese momento estaba lista para recibir esta información tal y cual. para que mi cuerpo y mi mente pudiesen como abrirse a este espacio. Y yo quiero dar lo que a mí me sucedió, que también yo muchas veces a mis pacientes se los planteo. A mí me pasaba que yo veía fotos, yo soy muy sensorial, ¿ya? Soy muy de piel. Yo veía fotos de este personaje, ¿sí? Que fue la persona que me abusó, y a mí siempre, de chiquita, me causaba cierto rechazo. Era alguien de la familia, entonces yo decía, cada vez que se acercaba, cada vez que yo tenía esta sensación como de, como una sensación de asco, era como que no me gustaba, no confiaba, me alejaba. Correcto. Eh, entonces también es súper importante poner atención y como tanto como padres y tanto uno ya como adulto a estos pequeños como detalles, estas como banderitas que se encienden, porque yo decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto con este personaje que tampoco lo veía tan seguido, pero cuando aparecía era como, se me revolvía el estómago. Y Correcto. efectivamente, ya de adulta, yo recién vine a darme cuenta de lo que había sucedido, porque lo hice mucho más consciente y siento que mi cuerpo y mi mente estaban listas para poder comenzar este proceso.
Por supuesto, porque esto es una cantidad de energía que va a entrar a tu psiquismo que requiere que haya una capacidad de metabolizar el impacto de lo que significa esa cantidad de energía entrando en tu psique. Claro. Cuando eres niña no tienes esa capacidad. Y entonces lo que ocurre es que si el abuso es crónico, no es una vez, no es dos veces, sino que es crónico, mantenido. He tenido pacientes que son abusadas, violadas desde los 4 años hasta los 14 años, 15 años, Sí. repetidamente. O sea, son a veces 8, 9, 10, 12 años de abusos y violaciones. En esos casos, entonces, la mente se desorganiza por completo, porque la entrada de esta cantidad de energía desbarata todo el funcionamiento. Y ahí entramos ya en un terreno que puede perfectamente llevarnos a la psicopatología incluso, en donde ya nos desviamos hacia drogas, sustancias prohibidas, adicciones, promiscuidad, Eso. violencia, eh, angustia extrema, cortes, cuerpos tatuados enteros, etcétera, etcétera. Con esto no estoy diciendo que la gente que está tatuada sean todos No, abusados. No, lógico, se no, entiende. pero, Y, y te, pero y te te lo puede digo, llevar a eso. y te lo digo así, o sea, yo lo entiendo, yo como lo dijiste lo entiendo perfecto. Tatúo mi cuerpo en el fondo para no ser vista, o sea, yo lo veo desde este punto, para protegerme, ¿me entiendes? Correcto, que es Eh, una forma de entenderlo, exactamente, o claro, demostrar esta imagen de piel que es claro, mía, no la otra que está manchada, que está ensuciada, que está tal cual. vulnerada, exacto. Entonces, de nuevo, hay un intento de tu inconsciente, un intento de tu mente de protegerte, de ayudarte, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando estamos con una paciente, va a depender mucho, un paciente o una paciente, va a depender muchísimo de cuáles son las condiciones de organización con la que llega. Perfecto. Porque no podemos entrar así como así, de buenas a primera, a lo que yo llamo la escena del crimen. Ok. ¿Me Ujú. entiendes? O Sí. sea, si una persona me dice, te vengo a ver porque fui abusada, yo no puedo de buena a primera decirle, cuéntame, ¿qué te hicieron? ¿Dónde fue? Quédate. No, porque voy a entrar a pisotear una escena del crimen que ella la tiene, pero que yo primero necesito afirmar, sujetar, que ella Totalmente. sienta, que esa persona sienta que hay un vínculo suficiente para poder depositarse en esa matriz que yo le voy a dar. Porque si no, yo voy a entrar de nuevo, usando la metáfora del centauro, como un centauro, impulsivamente a tratar de saber, a veces con muy buena intención, pero que va a dejar huellas Mm. mías en esa escena. Cris, ¿Por qué? Porque la memoria no es la memoria de lo que ocurrió, es la memoria de lo que vamos recomponiendo de lo que ocurrió. ujú, ¿Entiendes? O sea, la perfecto, memoria se va recomponiendo todo el tiempo, todo el tiempo. perfecto. Un hecho concreto para que la gente lo entienda. ¿Cuántas veces la gente dice, en relación, por ejemplo, a su historia, sí, nosotros íbamos a la playa, yo me acuerdo porque de chiquitito veraneamos allí, de hecho hay unas fotos donde yo aparezco, y son las fotos que la gente le contó acerca de cómo iban a la playa y la persona la transforma en memoria. Tal Pero la cual. memoria de que ocurrió no está. O sea, está, pero no está Ujú. consciente. Entonces la estamos recomponiendo todo el tiempo. Entonces, si yo entro en una escena del crimen y le pregunto, la interrogo, averiguo e incluso puedo dar opiniones, estoy alterando la escena del crimen. Doctor, qué importante lo que estás diciendo. Y sabéis que me hago un tirón de oreja a mí misma. Ahora yo, porque a veces me pasa que yo me he visto también entrando así. Yo soy súper honesta. He Sí, visto entrando así y digo, no, wow, tienes toda la razón. Porque a mí me toca mucho. Entonces ahora sí, voy a poner mucho más ojo en cómo, igual yo siempre soy bien contenedora, pero voy a poner mucho más atención en la contención que tú me estás correcto. diciendo. En la Lógicamente, contención, en permitirle que la persona vaya expresando en la medida que lógico. quiera, y las preguntas tienen que ser siempre preguntas que abran la experiencia, Sí, no que cierren la experiencia, que contengan la experiencia.
¿te fijas? Que conecte con lo emocional, no con los detalles mórbidos del asunto. Lógico. Y por Sí. eso que hoy día todo el sistema judicial chileno está haciendo un giro para no retraumatizar especialmente a niños y niñas, Y esa es porque la pasaban por palabra. 2, 3, 4, 5, 6 Sí. interrogatorios y finalmente el niño terminaba contando la historia que le habían contado a él, Tal no la cual. Eso historia de lo que pasa. vivió. Es como lo que uno se crea. Sí. O sea, Absolutamente, y eso también, o sea, el retraumatizar es tan importante. O sea, es tan importante no llegar a ese espacio, ¿no? Sino que, absolutamente. claro. Absolutamente. Y por eso, y otra idea también que tenemos que dejar sentada, el hablar del abuso no te sana, Mm. Mira lo que no dijiste, te porque sana. a mí me pasa eso, que yo me cuestioné en algún momento el hecho de no hablarlo tanto y tanto. Y yo tengo una terapeuta que es mi terapeuta estrella, la amo ella se bioenergética, y ella me decía que yo siempre me relaciono con mujeres que han sido abusadas. Me dice, yo también fui abusada. Me decía, pero Caro, ¿sabes qué? Yo lo toqué un par de veces y nunca más lo hablé, la verdad. Correcto, Y fue, correcto. y ella me decía, y eso siento que de alguna manera ya no está tan impregnado en mí, ¿me entiendes? Y Absolutamente. lo he resignificado también. Sí, Entonces, claro, yo ahora lo cuento aquí, pero en general yo no ando contando esto así como, eh, y, sí. No, y y me está bien costó que mucho, digas, a mí claro, me pasó esto, sí, pero hay gente que pero- entra en los detalles claro, 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 e incluso hoy día hay como una especie de imposición hacia las mujeres a a que tengan develarlo, que, a tal hablarlo, cual, tal enfrentar cual, a los abusadores, por ejemplo. Y eso es tremendamente delicado, porque súper delicado, doloroso, sí. si la persona quiere, en algún momento lo va a querer hacer, pero no Mm, puede partir de parte del sanador, del sí. quirón, digamos, que le active una herida y una sanación que la persona no quiere hacer. ¿Por qué alguien va a tener que ir a enfrentar al padre? ¿Por qué va a tener que ir a enfrentar al abuelo? Mm, Porque sí, no, eso va a emerger cuando la ujú. persona quiera que emerja. Tengo muchísimos hombres y mujeres que han entendido su abuso, han hablado al interior de la terapia del abuso y jamás han ido a enfrentar al abusador. Nunca. Bueno, Y de hecho han tenido una mejor relación después. yo te ¿Te fijas? digo, a mí tú me preguntas, hubo un tiempo en que yo tenía una persona al lado que me decía, tú debes ir a enfrentar a este personaje que está vivo, ¿no? Tienes que hacer, escribir una carta, anda, yo, la verdad, Doc, es que yo le decía, es que no, no, Mm, o sea, mi ser, yo confío bastante en mi intuición, confío en mi forma, confío en cómo llevo y sostengo mi propio dolor, y yo ya lo he transformado desde otro punto de vista, o sea, para mí no me sirve ni me servía, y no sé si me va a servir, digamos, porque no sé lo que puede pasar más adelante, en ir a por supuesto, enfrentarlo. por La supuesto. verdad, no. Yo Correcto. ya conmigo tengo suficiente como para, para enfrentarme a mí misma y enfrentar ese dolor y desde ahí transformarlo, que es lo que yo he hecho. Pero efectivamente, no debería ser un punto impositivo en alguien que ha Absolutamente. sido abusada o abusado. Absolutamente. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día hay una tendencia muy Mm, progresista a denunciar, contar en público, hacer como muy explícito todo esto. Se entiende como una cosa social para denotar lo que ocurrió, pero el daño que se le puede producir a hombres y mujeres que han sido abusados es enorme. sí. Te quería además tomar algo que tú habías dicho. Mm, Yo creo que los seres humanos tenemos dos conciencias. ujú, Una, que es la conciencia cognitiva, es la conciencia racional, es la sí, conciencia intelectual, es la conciencia que de alguna manera nos ha hecho progresar, nos tiene en Marte, nos ha hecho ir a la Luna, te fijas, que nos ha creado una cantidad de conocimiento enorme. Hay una conciencia cognitiva, pero también hay una conciencia somática, una conciencia del cuerpo, que ujú, le damos muy poca bolilla, muy poca, pero está. Entonces cuando tú decías, a veces una sensación que me producía la foto, a veces un olor, ujú, a veces eh, me ha pasado con pacientes, por ejemplo, en que la pareja las besa de improviso y se angustian y, y pierden todo el interés
ahí hay algo que no es intelectual, no es cognitivo, sino que es somático. Sí. Cuando estas dos conciencias tienen espacio, tienen lugar, cuando le damos lugar a estas dos conciencias, y cuando las dos conciencias se alinean y interactúan adecuadamente, entonces solo en ese momento se abre un campo que es el campo del amor. Tú no puedes amar desde la cabeza solamente, Lógico. ni puedes amar solo desde la guata. Solo puedes amar verdaderamente, tener la experiencia del amor, cuando estas dos conciencias están alineadas. Porque si no, amas solo por impulso, por necesidad al otro, o amas por conveniencia. Ujú. Amas intelectualmente, Tal pero cual. no amas en esta interacción. Entonces el amor es una experiencia que se abre cuando estamos alineados. Y cuando estamos alineados es lo que llamamos estoy en paz. Solo Ujú. puedo amar cuando estoy tranquilo, cuando estoy en paz, cuando estoy equilibrado. Cuando una de estas dos conciencias se desalinean, se desajustan, aparece la experiencia del miedo. El miedo, en ese sentido, es la experiencia opuesta del amor. Totalmente. Su polaridad. Mm. Exactamente. No es como la gente piensa el odio, la rabia, No, ¿no? Es es el el miedo y miedo. el amor. Mm. Y el miedo tiene que ver con que me desconecté. Me desconecté de lo que siento o me desconecté de lo que pienso. Entonces, lo que tenemos que tratar de conseguir en cada uno de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres y de las personas no binarias hoy día, es esa conexión, es ese poder engranar estas dos conciencias, de manera que entonces se vaya abriendo cada vez más el espacio, el área, la experiencia relacional del amor, que es Eros. Ajá. Eros. Eros es esa experiencia. Piensa tú que Eros en la mitología es hijo de Erebus, y Erebus es el dios de la oscuridad, Eh, y nace de la relación incestuosa entre Erebo y Nix, que es la madre, que es la noche. Es Wow. decir, solamente puede aparecer la experiencia amorosa cuando surge y se desprende de la experiencia de la oscuridad. Ahí entramos en la experiencia del amor. Totalmente, que es como, que astrológicamente, es como abrazar esa oscuridad, abrazar esta casa 8, abrazar Tal cual, esta vulnerabilidad también, y este dolor. tal cual, Mm. exactamente. Y por eso que la experiencia de vulnerabilidad tiene que ver con que se desajustaron estas dos conciencias. Y entonces empieza a sentirse el miedo, que es probablemente el gran aliado de la vulnerabilidad, porque Mm. se pierde el sostén que es la experiencia erótica con el otro. Experiencia erótica en términos de vincular, no en la Sí, experiencia de estar en sostén, en calzoneo, que es como sí, una bagatela de nuestra sociedad de la experiencia erótica. ¿Te fijas? La experiencia erótica es la experiencia vincular. Esa es la experiencia erótica. El vínculo con el otro, el saber que el otro te sostiene, saber que el otro te contiene, saber que el otro está allí para ti, pero sin abandonarse a sí mismo. que eso yo creo que es un problema, no es un problema, pero aquí esto está relacionado mucho, Cris, con el tema de la valoración y del reconocimiento. Exactamente. Porque mientras yo no abrace esa parte, ¿no? Todo este dolor, mientras yo no lo vea y no lo tome incluso como un valor de alguna Correcto. forma y no me sienta reconocida en eso, en aquello mismo, no voy a poder compartirme con un otro completamente y siempre voy a estar buscando en el Exacto. otro que me dé aquello que entre paréntesis me va a hacer feliz o me va a hacer completa, O que me está faltando, tal exactamente, cual. lo que necesito. Y ahí estamos en la experiencia del querer. El querer siempre tiene condicionalidad.
Yo te quiero si tú me eres fiel. Claro. El amor es la experiencia de estar con el otro. No hay condicionamiento. Y por eso yo digo, la experiencia del amor para los seres humanos es muy compleja, es muy difícil, porque tenemos que, para verdaderamente amar, tenemos que aceptar nuestras heridas, tenemos que tenerlas presentes, tenemos que saber que están, ¿te fijas? Para que puedan engranar con la conciencia, y solamente ahí podemos amar, porque si no vamos a estar necesitando al otro, queriendo al otro. Que el otro me cure en el fondo. Que el otro me cure, exactamente, que el otro me sane, que el otro me venga a salvar. Y esa es la experiencia que habitualmente ocurre. Y por eso es que las experiencias amorosas son tan traumáticas también, en general, porque están hechas desde esa necesidad, no desde simplemente la aceptación del otro. Cuando uno quiere cambiar al otro, se retira de la experiencia amorosa. Totalmente. Te retiras de la experiencia amorosa. La aceptación del otro. Por eso yo siempre digo, cuando realmente amas a alguien, tienes que pasar por la desilusión de esa persona. Si no, no la puedes amar. Desilusionarte de lo que tú quisieras, necesitas, fantaseas, idealizas, y decir, sí, sé que no eres lo que yo necesito, pero quiero estar contigo. Ahí está el amor. ¿Te fijas? Claro, lo encuentro increíble, o sea, así es difícil, pero cuando uno llega a sentir, llega a ver, y ¿sabes qué es lo que pasa? Es que cuando uno pasa eso, siento que uno realmente está viendo al otro, de verdad lo estás tomando, o sea, lo estás mirando, lo estás viendo como un ser individual, y eso es súper importante, porque en general en las parejas tratamos de vincularnos buscando lo que nos falta. Entonces, cuando tú ves esto y lo aceptas, y así, con esa experiencia, con esas heridas, logras seguir amando a este ser, y también te amas a ti misma por tu misma herida, se genera, claro, este vínculo amoroso que es un vínculo certero y realista también, súper realista. No es un vínculo neptuniano, como diríamos astrológicamente. Exactamente. Entonces ahí es donde puede empezar realmente la experiencia amorosa, y cuando estás en una experiencia amorosa realmente puedes ser ante el otro, apareces. Por eso que la matriz que tiene que tejerse en torno a una persona con trauma es permitirte la experiencia amorosa de vivir lo que tienes que vivir. Tu dolor, tu rabia, tu ira, tu pena, tu alegría, tu tristeza. No quiero hablar con el abusador, sí quiero hablar con el abusador. La incondicionalidad de eso. No la condicionalidad de vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy el terapeuta. Tal cual. Porque si no, ahí empezamos a colonizar nuevamente a esa persona. Ya fue colonizada por una experiencia horrible y entonces volvemos a repetirla. Entonces, en ese sentido, yo diría que lo que hacemos cuando estamos en la experiencia amorosa con el otro es activar al sanador interno. Porque le permitimos a la persona que vea su herida y que sane de la manera que la persona quiere sanar. Sí, sí, Sin totalmente. condiciones. Sin condiciones. Totalmente. Esto es tan importante, Cris. Te lo digo porque yo en algún momento viví esa experiencia de sentirme súper condicionada a lo que yo tenía que hacer, a lo que me decían, tú tienes que ir a hacer esto, tienes que tomar esta terapia. Yo decía, Dios, o sea, ahora de alguna forma reafirmo mi propia sabiduría interior y mi propio sanador interior que me estaba diciendo, no, hasta aquí está bien, ya está bien, no porque no quieras profundizar más, porque esto también es lo que puedes sostener hasta hoy. Correcto. Y con Eso es esto muy interesante. ya dimos un gran paso en el Correcto. fondo. ¿Me Exactamente. Y entiendes? esto va a seguir transcurriendo en la Totalmente. medida que yo siga desarrollándome. No sé lo que voy a hacer en 10 años más. Lo que sí Ajá, sé es que hoy día aquí estoy bien con lo que tengo. Es lo tal que cual. necesito. Mi sanador interno va a seguir activándose. Absolutamente. Va a Sí, seguir activándose. Pero tengo que soltar esa venganza, esa ira, esa necesidad de dañar al otro como una forma reparatoria. sí. Sí, lo entiendo y me hace todo el sentido.
Y creo que eso también es darle al otro, a la persona, al paciente, a la persona que viene con este dolor, es darle, ahí, ¿sabes lo que se produce ahí? Tú le das el reconocimiento. Sí, Entonces la persona se siente reconocida en sus procesos y dice sí, y se reafirma el ser de alguna manera. absolutamente, Porque absolutamente. dice, ok, es como lo que me pasó a mí, y decía, no, yo ok, hasta aquí está bien. Y con esto he hecho arte, créeme, he hecho lo suficiente. Sí, Ya iremos paso a paso después. Pero qué exacto. importante, como para ir cerrando, qué importante el tema de ser muy amorosos, porque lo podemos decir de acá hacia afuera, especialmente los terapeutas, pero otra cosa es realmente dejar que orgánicamente esto suceda y que el otro procese también, darle la importancia al proceso del individuo. Correcto. Y el Somos guías. trabajo, sí, el trabajo fundamental del terapeuta es desaparecer para que el otro aparezca. Esa es la tarea. Y es finalmente la historia de Quirón. Ajá, Quirón le entrega su inmortalidad así es. a Prometeo Prometeo. para sanar a Prometeo, ¿cierto? O sea, muere él para que aparezca Prometeo. Qué lindo, Doc. ¿Te fijas? O sea, Y yo me lo... Claro, esa es la tarea, esa es la tarea. Por eso te decía que el gran error que cometemos a veces los terapeutas es colonizar a las personas sí, que tratan de hacer lo que nosotros creemos que tienen que hacer. sí, sí, Y por sí. eso Quirón nos enseña y nos dice, mira, yo soy inmortal, podría estar todo el tiempo presente, porque soy inmortal, aparezco todo el tiempo. Sin embargo, le entrego ese don a Prometeo que está sufriendo el dolor eterno y muero para que él aparezca. Qué hermoso. Y en premio, los dioses entonces lo colocan en la En la constelación, constelación, sí. exactamente en la constelación de Centauro. Lo encuentro, es que, ¿sabes qué? De verdad te lo digo. Yo creo que esto deberían escucharlo todos los que somos terapeutas, porque muchas veces pecamos un poquito y estamos en aprendizaje, ¿no? De querer, este afán de querer sanar, ¿sí? Este afán de querer como de verdad, porque uno lo hace también con mucho corazón y mucho amor. Uno dice, yo quiero que tú sanes, quiero que lo veas, pero también darle al otro la capacidad de que pueda hacer su proceso y que saber que el cuerpo somático y el cuerpo mental y el inconsciente y el consciente son muy sabios. O sea, nosotros somos unos seres humanos absolutamente sabios en ese sentido. O sea, valorar ese espacio que tenemos nosotros y mucho más cuando existe ese dolor. Encuentro maravilloso este mensaje que nos estamos dando. Y mira, tú dijiste algo bien bonito, que yo también lo asocio mucho a la Biblia. ¿Sabes tú que Quirón, sabes cómo se ve a nivel arquetípico también? Se ve en Jesús. Cuando él eh, lo crucifican y de alguna forma él dice que él da su vida como Quirón, Quirón mitológico, eh, para salvar a los otros. ¿Sí? Correcto. Y llega un momento, sí, hay un momento en que se ve la humanidad de él y cuando sufre, una vez más siente en carne viva el dolor, pero luego pasa rápidamente y da su vida. Eso es muy pisciano, es muy como estamos hoy. Hoy día que estamos grabando esto, estamos con un sol conjunción Neptuno, re piscianos bajando mucha información, así que yo te lo agradezco un montón. Doc, te quiero simplemente agradecer este espacio que me diste, por esta conversación. Espero que hayan muchas más. Sí, Y tu mirada desde la medicina, desde la terapia, desde la sexualidad, desde tu experiencia, porque tú tienes mucha experiencia. Piensa que Doc me conoce desde mis 18 años y yo ahora tengo 43, entonces imagínate eso. Eh, Mucho sí, tiempo. Así que yo te mucho. agradezco un montón. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio de poder dialogar. Yo en eso estoy absolutamente convencido que el conocimiento surge en el diálogo. Uh -huh. Las personas no tienen conocimiento. ¿Te fijas? El conocimiento se va construyendo en la medida que nos encontramos con otro y el otro está un poco ciego y un poco vidente.
entonces me puede enseñar y yo le puedo enseñar. ¿Qué es lo que se Sí, produjo hoy? exactamente. Así que te agradezco mucho todo lo que también he aprendido y lo que he podido integrar en esta conversación contigo. Ay, gracias, doctor. Yo, tú sabes, te quiero mucho. Una vez más te agradezco este espacio. Espero que sean muchos más. Gracias por tus palabras. Y bueno, decir que tú, para que la gente sepa, mi comunidad sepa, tú haces cursos, ¿sí? Yo quiero tomar, a todo Sí, esto, yo quiero tomar un curso contigo, quiero tomar un curso de sexualidad. No sé si ustedes hacen tantra o no. nosotros tenemos estudiantes que se han formado con nosotros, ¿Ya? profesionales, y que hacen tantra después de pasar por nuestra escuela, ¿ya? Perfecto. Pero tenemos nuestra página www.cesch.cl, Ujú. tenemos nuestro Facebook, CES Chile, donde pueden encontrar toda la información. Estamos haciendo programas de formación en sexualidad, programas de formación en trauma y sexualidad, Eso. sexualidad infanto-juvenil. Tenemos además formación en psicoanálisis relacional, en cuerpo y trauma. ¿Sabéis qué? Hacemos seminarios durante el año. Me gustaría tomar el de cuerpo y trauma, porque tú sabes que yo todo, bueno, esa es ese es mi valor, ¿no? Lo que yo digo que, lo que es muy mío. Mi capacidad está en el cuerpo, entonces yo desde ahí me gustaría tomar ese, porque estoy barajando varios cursos que he visto y me gustaría tomarlo de verdad. ¿Se puede tomar hoy online? Son todos online. Perfecto. Exactamente. Bueno, actualmente por la pandemia no estamos con cursos presenciales, pero están todos online y cuando salgamos de esta pandemia estaremos presencial y online al mismo tiempo. Perfecto. Ya, pues, Doc, yo de todas maneras, de verdad te lo digo. Ahora después conversamos un ratito. Sí, sí. Nada, te doy las gracias, le doy las gracias a todas las personas que nos van a ver, que nos vieron, eh, y a todos los que nos escuchan y nos escucharon. Así es que te mando un beso gigante, gracias, y Vale. espero que esto sea el inicio de otras buenas charlas que podamos tener. Encantado. Gracias, Doc.